Bueno, hola amigos, esta vez hacemos algo completamente distinto. Vinimos a Tucumán, a Bella Vista, y estamos haciendo una colaboración con la municipalidad porque tenemos este edificio que está prácticamente destruido, que está dentro del ingenio Bella Vista. Y no es muy antiguo, pero sí histórico para la ciudad. Así que bueno, están limpiando todo y seguramente no saben si lo van a tirar al edificio, no saben nada porque está muy mal estado. Y a lo mejor quizás restaurarlo, que sería lo ideal, pero bueno, eso después le vamos a preguntar a la gente de turismo que nos está acompañando. Pero lo que vamos a hacer hoy es tratar de encontrar objetos tirados en el parque de esta casa, porque van a tratar de armar en la nueva construcción o en la restauración un museo, y todas las cosas que encontremos van a permanecer acá. El ingenio se creó en el año 1882. Así que desde entonces hasta ahora todos los objetos que encontremos son parte de la historia de esta ciudad, Bella Vista, y de este ingenio que le da vida a la ciudad. Así que bueno, vamos a ver qué trabajo podemos hacer y si podemos ayudar. Bueno, estamos acá, viajamos desde Citibel hasta este chalet ubicado en Bella Vista, provincia de Tucumán. Estuvimos manejando durante 14 horas para llegar, así que bueno, muy contentos de empezar la búsqueda. Bueno, ya estamos cavando primer objetivo y encontramos algo interesante. Bueno, lo que más te gusta, ¿no? Cuando haces un pozo y sale algo lindo. Y acá, a ver, ahí está, miren. Lo primero que encontramos es un plomo de un precinto de plomo y tiene unas inscripciones y todo. Así que esto se usaba en el correo. A ver qué dice. Tiene unas letras ahí. Muy interesante, muy interesante. Un precinto de plomo, esto se usó hasta 1940 y pico, creo. 1950, creo, como mucho, ¿eh? Bueno, tenemos mucho ruido ambiente porque estamos al lado del ingenio trabajando. No lo podemos grabar porque tenemos prohibido grabarlo. Pero fíjense, ahí en ese pozo. Y el segundo objeto que podemos datar, fíjense que estamos en el medio de la ciudad, pero sin embargo tenemos una bala de fusil. Y lo vamos a limpiar y esto se puede datar. Podemos saber exactamente de qué año es la bala. No cuándo fue disparada, pero sí de qué año. No, hay que limpiarlo porque si no, no vamos a ver nunca el año. Pero lo más interesante de todo es que no está percutida la munición, no está percutida. Bueno, y ahora estamos acá con el compañero Diego. Fíjense lo que acaba de encontrar, ¿no? Parte también de la historia de esta casa. Una cadena de hierro, por supuesto, de acero, de andar a saber de qué año, ¿no? Durísima. Dura como gallo al horno está, sí, tal cual. Así que Sí, bueno. sí, también apareció. Y este también, este parece Una verga. ¿cómo se llama? Un pedal de bicicleta de 1994, qué sé yo. Un pedacito de chapa. Vale, vamos a ver qué salió. Del 47, Wow. de acá. ¿1000? ¿Qué año dice? No, no dice. No se ve Yo digo calibre. como el mío, pero el Sin fusil, caca. pero también está Sí, pero está sin percutir, está entera. completito, munición. Sí. Wow, súper interesante, súper interesante. ¿Servirá todavía? Muy bueno, No sabemos el año tampoco, Bien pero formado, también está sigue ganando. sin percutir, como la otra. Primera moneda que encontré. Acá la tenemos. Ahí está, a ver, ahí la voy a poner al sol, ahí está. Miren esto. Una moneda Torito. Creo que es la de 10 centavos. Sí, señor. Sí, creo que la de 10 centavos. Ahí está, exactamente. 10 centavos. Perfecto. Perfecta está. En perfecto estado está. 1950. Sí, señor, 1950. Primera monedita, Todos los objetos que estamos sacando más o menos sí
son de esa época, 1950. Bueno, miren toda esta zona, todo esto. En esta parte de allá, ahí no podemos ir a detectar, está prohibido. Prohibido entrar, nos dijo el cuidador, porque hay serpientes, hay alacranes, así que esa zona está prohibida. Todo esto lo limpiaron a mano, así que no usaron nada de máquinas, todo a mano. Inclusive me contó que había una mujer también con ellos, trabajando codo a codo, paleando toda esa tierra que está allá, toda la tierra esa la sacaron a mano. ¿Qué les parece? Carretilla. Yo digo, no, entraron con máquina. No, ¿qué máquina? Me dice, todo fue a pulmón, así que un trabajo impresionante. Gracias a ellos es que podemos detectar ahora en esta zona. Si no, esto sería un terreno baldío totalmente lleno de plantas. Bueno, y ahora esto muy interesante también. Fíjense, yo ya las conozco, ¿no? Ahí parece una moneda, pero no es. Es una ficha de teléfono. A ver si la puedo sacar, ahí está. Es una ficha de teléfono. Ahí está. Ahí se ve la estrella, fíjense. Ahí se ve la ficha de teléfono, creo que dice... que dice CAT o algo así, no me acuerdo. Pero es una ficha de teléfono. Bueno, todas cosas de 1950 para arriba hasta ahora, Segunda moneda, fíjense esto. Ahí tenemos, qué linda. 10 centavos, esta es de 1983, justo antes del Austral. 10 centavos de 1983, y como estábamos hablando acá con el amigo fotógrafo, se hacían de aluminio porque claro, no valían nada las monedas, así que para minimizar los costos, el aluminio, la mejor opción para una moneda. ¿Qué les parece? Segunda moneda. Y bueno, ahora en vez de 1950, en vez de ir para atrás, vamos para adelante. Ahí estamos viendo. A ver. Acá está, mira. A ver. Vamos a buscar el sol. Ahí está. Sí, por el laurel me doy cuenta que es la de, mirá, 1979 con San Martín. 100 pesos de 1979. Hermosa monedota, hermosa, belleza. Bueno, ahí tenemos otra monedita más, cacería de monedas en esta zona. A ver si la puedo filmar desde acá. Lo raro que sonaba muy bajito. Pero es... sí, es de los 70. Creo que es la de... A ver, ya te digo. Creo que es la de 10 centavos, de los 70 o la de... Sí, 10 centavos. Ahí está, ahí se ve bien, 10 centavos de los 70. Exactamente. Para saber el año hay que limpiarlo un poquito más, ¿no? Bueno, después lo vamos a examinar y te voy a decir. Puede ser 72, 73, de esos años. Acá tenemos otra moneda más, es zona monedística esta. Acá la ven, fíjense. Esta es... pero esta es de ahora. 25 centavos es. Me había emocionado, pensé que era una moneda antigua, pero bueno, de alguna manera es antigua porque es de 1992. Y tiene el cabildo. 1992, otra monedita para la colección. Vení. No te vas a poder creer. ¿Qué es? ¿Qué? A ver. No sé, todavía no. Pero ori, no creo. No, Marcó no. como oro, pero No. tiene mucha tierra, ¿no? Sí, no, si fuera oro. ¿Cuánto te marcó? ¿Te acordás? Me marcó A ver, marcalo de nuevo. 22, 28, 30. 38, no, es plata. A ver. ¡Wow! ¿Qué año será, no? Parece que hace bastante tiempo que está enterrado. Tiene adentro, ¿no? Sí, adentro debe tener, sí. Adentro debe tener, ¿de qué año es? ¡Wow! Si sabes cómo me pongo. ¿Para qué te invita, no?
genial del mundo. Muy bueno, qué bárbaro, muy bueno. Bueno, no encontramos tantas cosas, salvo el anillo de plata de Mariela, que después les voy a hacer una actualización de eso porque es increíble, pero les quería mostrar cuál puede ser el motivo por cual no haya tantas cosas. Fíjate esto, tanto celo el que limpió, que levantaron toda esa capa de tierra, ¿ven? Y toda esa capa de tierra fue a parar ahí, así que seguramente todas las cosas van a estar en esa capa de tierra y no en donde estuvimos buscando nosotros, que es una tierra bastante dura, así que las cosas no se enterraron bastante. Así que bueno, recién tomamos un pequeño almuerzo acá, está Mariela, y acá le vamos a mostrar algunas de las cosas que encontramos. Lo mejor fue, por supuesto, Mariela, este anillo de plata. Resulta ser que la fecha que dice, ahí se puede leer, 25/9/1929, no creo que sea el año 2029 para nada. Y con estos datos se puede ubicar en el registro civil, inclusive tenemos el nombre Lidia, a quién pertenecía. Así que increíble hallazgo de Mariela. Bueno, esas son todas las cosas que encontramos, nuestra pequeña contribución al museo que se está armando acá en Bellavista. Y estamos con Daniela, de la parte de turismo. Así que bueno, Daniela, ¿nos podés contar algo del lugar donde estuvimos? Sí, hola, buenas tardes. Muy contenta, digamos, por todos los objetos que se encontraron, que para nosotros es de mucho valor. Estamos con un proyecto, el Chalet del Ingenio de Bellavista, para la construcción de un museo, ¿sí? Es un sitio histórico provincial. Así que le estamos dando como mucha importancia, estamos trabajando bastante con eso, así que le pedimos a la gente de la población de Bellavista o alguna gente conocida que si conocen algo de la historia o tienen objetos que nos puedan acercar para que formen parte del museo, para nosotros sería muy valioso, ¿sí? Bueno. Este sería uno de los primeros museos que estamos proyectando en la ciudad de Bellavista. Una cosa que me interesa saber y que ya me contaste y que me interesaría que lo sepan todos los suscriptores del canal, es la importancia que tenía este ingenio y el chalet que era de los dueños, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Sí, esto era la propiedad de los dueños del ingenio, era donde ellos residían. El ingenio se instaló acá en Bellavista en el año 1880, ¿sí? Unos años después de la llegada del ferrocarril, que fue en 1876. Ahí residían los propietarios, fue un chalet muy muy lujoso, se incendió el primer chalet en el año 1930 y después se construyó el chalet. El que estuvimos nosotros es de 1930 y el anillo que encontró Mariela es de 1929. Claro, o sea, que son cosas antiquísimas. El primero se incendió, después se reconstruyó, tuvo muchos acontecimientos históricos que sucedieron en el chalet, cumpleaños de 15, encuentros de política también, y la ciudad nuestra creció alrededor del ingenio. Buenísimo, vamos a poner más fotos de lo que era el chalet cuando estuvo en su esplendor. Ahora está totalmente destruido, vamos a ver qué hacemos con ese chalet. Sí, se conserva, digamos, la estructura, pero sí, en cuanto a está un poco deteriorado. ¿Qué es la idea? ¿Es restaurarlo? ¿Qué van a hacer? No sí, la idea es restaurarlo. Hay un proyecto, justamente para el museo y una plaza temática también, ¿sí? Para poder de pronto tener un espacio cultural donde brindar actividades como cafés literarios o un anfiteatro, todo tipo de actividades culturales. Un museo a cielo abierto también es un proyecto que se está pensando en ejecutar ahí. Buenísimo, te agradezco, Daniela, y Qué bueno que todos los vecinos puedan aportar objetos para el museo y así tener un espacio completo con la historia de la ciudad, con cosas que seguramente tienen almacenadas juntando polvo en sus casas. ¿Qué objetos pueden ser? Todo lo relacionado con la historia de la ciudad, sobre todo del ingenio y del ferrocarril. Fotos antiguas, documentos y cartas, herramientas, monedas y medallas, vestimenta de la época y todo artículo antiguo de uso diario que pueda tener que ver con la historia de la ciudad y también del ingenio. Todo esto lo pueden donar en la Dirección de Turismo.